edición de qué sabemos sobre el cambio climático en México, el módulo 2, que es sobre el clima. Y en esta ocasión vamos a tener al doctor Jorge Zavala, que nos va a hablar de cómo ha cambiado el clima en México. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Jorge. El doctor Jorge Zavala Hidalgo estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La maestría en Ciencias del Mar la realizó en UACEPIP, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, y el doctorado lo hizo en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, en el CICESE. Ingresó al Centro de Ciencias de la Atmósfera en 2003. Se le otorgó, es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha impulsado y desarrollado y consolidado varias líneas de investigación en nuestra universidad, entre las que se pueden mencionar las siguientes: el estudio de los procesos de interacción océano-atmósfera, el análisis de la variabilidad del clima en México, incluyendo el cambio climático y la dinámica de los mares y costas mexicanas, la variabilidad del nivel del mar y los pronósticos numéricos meteorológicos, de circulación oceánica, oleaje, marea de tormenta y dispersión de ceniza volcánica. Sus investigaciones han dado lugar a una vasta obra publicada con más de 150 documentos, de los cuales 51 han sido publicados en revistas indizadas y arbitradas. De julio de 2019 a mayo de 2021, fungió como coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, con un muy buen desempeño en la institución, habiendo alcanzado una serie de logros, entre otros mejorando los pronósticos, dándoles mayor difusión y fortaleciendo las redes de observación. También de 2006 a 2019 fue jefe del Servicio Mareográfico Nacional, operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM. También fue editor en jefe de la revista Atmósfera. Una cosa muy importante, fue un periodo en el que el factor de impacto de esta revista subió de manera bastante importante. De mayo de 2017 a julio de 2019. Y bueno, no le quito más tiempo al doctor Zavala. Jorge, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar participar en este ciclo de conferencias. No, pues, muchísimas gracias, Francisco, y a todo el equipo del PINC por invitarme. Realmente es un tema que me interesa mucho, pero realmente en lo particular hemos hecho algunas cosas a nivel del mar, pero muy poco, y en general hay pocos estudios enfocados a lo que sucede en nuestro país. Entonces, lo que vamos a hacer es una reflexión, digamos, de los temas que están en esa relación. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer una revisión rápida de algunos conceptos que me parece que son muy interesantes. Y también me parece muy importante ir más allá del 1.5 y 2.0 del IPCC, que me parece que no ayuda en una buena difusión de lo que es el problema del cambio climático. Inicio con esta lámina que muestra del lado izquierdo las anomalías de temperatura relativas al promedio 1981-2010. Y en este mapa lo que estamos viendo es que la temperatura del planeta no aumenta espacialmente en forma homogénea, sino que hay regiones en las cuales va incrementándose o teniendo un mayor incremento de la temperatura que en otras regiones. En este caso se puede subrayar la parte norte de Asia, y en general el hemisferio norte, que tiene un mayor calentamiento. Y del lado derecho vemos las series de tiempo desde la era preindustrial, en 1880, hasta el 2020, donde vemos los incrementos de la temperatura. Es importante que cuando se habla, por ejemplo, de la era del ser humano, bueno, el ser humano tiene mucho más tiempo que lo que es la era industrial. Entonces realmente estamos hablando de una época que así se le llama era industrial, pero que en realidad es la era del desarrollo capitalista, que ha venido destruyendo los recursos del planeta y poniéndolo
poniéndolo en una situación límite en cuanto a las condiciones que tenía antes de este periodo, ¿no? Entonces, eso me parece importante que esté claro que estamos hablando de un periodo muy corto en comparación con incluso no solo la historia del planeta, sino de la especie humana. También es importante subrayar, aquí escogí de una serie de gráficos dos conjuntos, uno que en la parte de arriba vemos que es el incremento de la temperatura en este periodo reciente de 1950 a 2020, que es cuando hemos tenido el mayor incremento, y en la parte intermedia se compara el incremento de la parte continental con el de la parte oceánica, es decir, la parte continental ha venido aumentando la temperatura en mayor medida que la parte oceánica, y esto tiene consecuencias muy importantes más allá de si el incremento es de 1.5 grados o no, sino que ese incremento diferencial tiene consecuencias en el clima general del planeta. Y hay varias razones para ello. Desde luego, la más importante son las características que tiene el océano, que por un lado tiene un albedo mucho más bajo que la parte continental, pero también la energía tiene mayor penetración a lo largo de varios metros, se redistribuye la energía solar y también la mezcla vertical va redistribuyendo el calor en la columna. Entonces, aunque absorbe una gran cantidad de calor el océano, su incremento de temperatura es menor que el que se va observando en la superficie terrestre. Entonces, no es el tema ahorita, entonces nada más vamos a resumir. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues desde luego tenemos cambios en la temperatura del planeta, pero también tenemos cambios en los patrones de la circulación atmosférica y en los patrones de la circulación oceánica. Y esto está relacionado con que los vientos y las corrientes dependen en muy buena medida de las diferencias de presión que van ocurriendo, y estos a su vez en las diferencias de temperatura. Entonces, al ocurrir un calentamiento diferencial, es decir, que la temperatura está digamos, incrementándose de manera diferencial, entonces cambian estos gradientes, y por lo tanto cambian las corrientes y los vientos a nivel de todo el planeta. Y esto a su vez va a provocar cambios en las regiones en que tenemos movimientos verticales en la atmósfera o zonas de convección y de subsidencia, y en la distribución espacial y temporal de la precipitación, es decir, que las regiones y los periodos en donde ocurre la precipitación también van siendo afectados por este cambio global, ¿no? Y aunque parece obvio, el otro día escuchaba yo a uno de nuestros compañeros contestar unas preguntas en un seminario, y no resulta muy claro cuáles son las causas del cambio climático, ¿no? Desde luego son las actividades humanas, pero estas en particular se reflejan en un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por las propiedades que tiene la atmósfera, estos gases provocan lo que se llama el efecto invernadero. Esta es la principal causa seguida del cambio del uso de suelo, ¿no? Entonces, en estas gráficas sí me parece importante subrayar que el dióxido de carbono, que aquí vemos para solo el periodo 1985-2020, ha continuado incrementándose. Es decir, no hemos llegado a una situación en que ni siquiera en que la velocidad de incremento vaya disminuyendo. En la gráfica de abajo a la izquierda, lo que se muestra es precisamente la razón de crecimiento, es decir, no solo continuamos emitiendo gases de efecto invernadero, sino que lo hacemos cada vez a una mayor tasa, es decir, no solo no estamos disminuyendo, sino que estamos aumentando la velocidad en que está creciendo la concentración de dióxido de carbono, y por lo tanto
a la fecha, pues no hay ninguna mejora relativa, ¿no? Esa es la situación. Entre las consecuencias, pues está una muy visible, que es el aumento del nivel medio del mar a nivel de todo el planeta, y que, pues digamos, en la era satelital, desde 1993 a la fecha, pues se ha incrementado en poco más de 9 milímetros, y lo hace a una razón de 3.3 milímetros por año actualmente, ¿no? Sí, es importante subrayar que la atmósfera tiene muchas propiedades, pero unas que llamamos propiedades ópticas de la atmósfera tienen que ver con la transparencia y opacidad a determinadas longitudes de onda ante determinados componentes de la atmósfera. Entonces, la radiación del sol, hay que recordar, ocurre principalmente, esta no la tenía, no. Bueno, ocurre principalmente en longitudes de onda que llamamos del visible. Y la atmósfera es principalmente transparente a esta longitud de onda, es decir, los rayos de la luz solar o la radiación solar atraviesa la atmósfera con muy poca absorción o dispersión de la energía, y al llegar a la superficie del planeta, una parte es reflejada y una parte es absorbida por la superficie del planeta, ya sea continental u oceánica, y esta parte que es absorbida posteriormente es emitida, pero como la emisión de energía depende de la temperatura de los cuerpos, la cantidad de energía que se emite depende de la temperatura de los cuerpos, pero también la longitud de onda a la cual se emite en una longitud de onda más larga que no es visible a nuestros ojos y que llamamos infrarroja, es decir, una longitud de onda un poco más larga. Y resulta que algunos gases en la atmósfera, principalmente el vapor de agua, pero también el dióxido de carbono y otros gases como el metano, absorben parte de esta energía de onda larga y la absorben, alcanzan una temperatura de equilibrio y luego la reemiten en todas las direcciones, y parte de ella se remite hacia la propia superficie de la Tierra, provocando lo que es el efecto invernadero, ¿no? Entonces, esto que escuchamos mucho es muy importante que se tenga muy claro. Esto se muestra en este esquema en el cual la energía del Sol llega a la superficie, parte es absorbida en la atmósfera, parte es reflejada, y de la que es absorbida en las flechas que vemos con color rojo, es reemitida por la superficie del planeta, y parte es absorbida en los niveles bajos de la atmósfera y reemitido hacia la superficie del planeta por estos gases que llamamos de efecto invernadero. Entonces, esta componente es la que se está modificando por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. Y en esta gráfica subrayo en el eje de las abscisas vemos la longitud de onda y cómo en líneas, en zonas sombreadas, aquellas longitudes de onda en que la energía es absorbida por determinados componentes. En primer lugar, el vapor de agua, que es en su modo vapor, es un gas de efecto invernadero y absorbe la longitud de onda relativamente larga. En segundo lugar, vemos el dióxido de carbono, donde hay ciertas longitudes de onda en que es muy opaco y por lo tanto absorbe mucha energía y la emite en estas longitudes de onda. Luego vemos, por ejemplo, el oxígeno y el ozono, donde vemos que este gas absorbe la energía en el ultravioleta. Por eso el ozono estratosférico es muy importante, porque absorbe la radiación ultravioleta que afecta a la vida en la superficie. Y otros gases como los que estamos aquí viendo, en particular el metano. Entonces, en el visible, pues básicamente tenemos que la atmósfera es
más o menos transparente, con alguna absorción por parte del oxígeno y el ozono, y en el infrarrojo tenemos absorciones en distintas ventanas o en distintos intervalos de longitud de onda por algunos de estos gases de efecto invernadero. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué está provocando todo esto? Bueno, por un lado, la temperatura del planeta está aumentando, pero también subrayar que la diferencia de temperatura entre el océano y los continentes está cambiando, se está modificando, y esto tiene consecuencias, como dijimos, en los vientos, en las corrientes y en general en el sistema climático. El mar se está estratificando, es decir, la energía que absorbe el océano no es en forma homogénea, sino que se va calentando más cerca de la superficie, y va provocando una estratificación, teniendo consecuencias en los procesos de mezcla vertical, que son los procesos que fertilizan el océano mundial, de mezcla y de surgencia. También se está acidificando porque el dióxido de carbono, que es un gas en solución en el agua de mar, reacciona con el agua de mar y por lo tanto genera compuestos que van acidificando el océano. El que el dióxido de carbono reaccione con el agua de mar tiene la ventaja de que eso permite que relativamente una gran cantidad de dióxido de carbono puede ser absorbido por los océanos, pero al reaccionar químicamente con el agua y formar estos iones, pues lo va acidificando, ¿no? Los patrones de circulación oceánica y atmosférica, dijimos, están cambiando y los patrones de precipitación se están modificando, es decir, dónde llueve y cuándo llueve se está modificando y continuará modificándose. Bueno, una de las cosas que quería yo comentar y buscar en esta reflexión de entender más allá del 1.5 y 2.0 es hablar de lo que se llaman los umbrales, o en inglés se le ha llamado los tipping points, y que tienen dos características que hay que reflexionar profundamente. Por un lado, cuando en un sistema se alcanza cierto valor, se da un cambio muy importante, ¿no? Entonces, valores umbrales en donde un pequeño cambio puede llevar a un sistema a un estado completamente nuevo. Pensemos, por ejemplo, en el hielo. Cuando el hielo alcanza o pasa de menos 1 grado Celsius a 1 grado Celsius, pues va a sufrir un cambio enorme y sus propiedades van a cambiar. Digamos, si tenemos un hielo sobre una superficie, mientras esté en estado sólido va a mantener una estructura rígida y va a tener una estructura, vamos a decir, vertical, y cuando se derrite, entonces se va a desparramar y va a cambiar totalmente sus propiedades. Este es un ejemplo de cómo un pequeño cambio en la temperatura en algún sistema puede provocar cambios muy grandes, ¿no? Y aquí en estas gráficas que vienen de las teorías matemáticas, se ilustra en la parte de arriba que, bueno, bajo ciertas condiciones, un sistema se mueve dentro de una, vamos a decir, dentro de una región establemente, y si hay una pequeña perturbación, regresa a esa misma región, pero si el cambio es suficientemente grande, puede brincar a otra región donde las condiciones son bastante diferentes. Entonces, este es uno de los problemas que podemos tener, que cambiemos de una condición del clima en la cual hemos estado viviendo, o actualmente la Tierra se encuentra, a una condición diferente, ¿no? Y por otro lado, cómo estos cambios van provocando efectos en distintos procesos, regiones, ecosistemas, etcétera, en el planeta. Y esto es muy importante de entender, repito, más allá del 1.5 y el 2.0, porque es la forma en que el cambio climático está afectando al planeta y a nuestra vida cotidiana. Y se han estudiado mucho esos tipping points, aquellos en los que pasando un umbral se puede disparar un proceso que en cierta manera sea irreversible y en donde el haber alcanzado un cierto nivel
desencadena una serie de procesos que se retroalimentan a sí mismos, que provocan que se acelere ese cambio en lugar de provocar que regrese a la condición estable previa. Es decir, esto es una cuestión que se está estudiando como parte del cambio climático y son las cosas que tenemos que estar muy conscientes. Hay algunos tipping points o umbrales a nivel de todo el planeta que son muy notables y que se muestran en esta gráfica. Como la letra es muy pequeña, los puse aquí. Y estos son 9 grandes temas. Uno es la pérdida de hielo en Groenlandia. Otro es la pérdida del permafrost, es decir, los suelos permanentemente congelados que existen principalmente en zonas del norte de Asia y de Canadá. El deshielo de la cobertura de la Antártica Occidental, la muerte masiva de arrecifes de coral en los trópicos, sobre corales tropicales, desplazamiento de los bosques boreales, el desplazamiento del monzón de la India, el desplazamiento del monzón del África Occidental, la transformación de la selva del Amazonas en una región de sabana. Y cada uno de estos temas requiere una atención porque uno solo de estos cambios, que algunos ya están ocurriendo, modifica y tiene consecuencias en el clima de todo el planeta. Aquí hicimos un acercamiento y efectivamente pues vemos en azul las zonas en que tenemos el problema del permafrost, los bosques boreales que están cambiando sus características, las zonas, por ejemplo, del Amazonas, en donde la selva del Amazonas, o los arrecifes de coral en el Caribe, o en Asia, o parte de África, ¿no? Y entonces estos son las regiones que son sumamente importantes. Pues voy a hablar de algunos de ellos, o de 2 de ellos, solo para ilustrar la importancia. La cobertura de hielo del Ártico, es decir, en el Polo Norte. En el Polo Norte, en forma natural, no hay un continente, sino que hay un océano cubierto de hielo, es decir, es hielo sobre una capa de océano, y que en algunas regiones la cobertura de hielo, en algunas regiones someras, abarcaba desde la superficie hasta el planeta, pero en general es una capa de hielo flotante sobre parte del océano. Entonces, cuando disminuye la cobertura de hielo, el área cubierta de hielo, cambian las propiedades físicas. La más importante es que la radiación solar prácticamente se refleja en el hielo, es decir, cuando tenemos cobertura de hielo, la mayor parte de la radiación del sol es reflejada. Aquí se ilustra diciendo que es un 90% y un 10% es absorbida por el hielo. Cuando el hielo se derrite y esa cobertura pasa a ser agua, resulta que el agua tiene mucho menos albedo, o sea, absorbe mucho más de la energía del sol y refleja mucho menos. Y entonces, esto va a retroalimentar la cantidad de energía que es absorbida por una región del planeta debido a que por el calentamiento global ha disminuido la cobertura de hielos y ahora, lejos de regresar, este proceso tiende a favorecer que siga absorbiendo el planeta más energía en esa región y por lo tanto retroalimenta el proceso o acelera el proceso de deshielo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo y es uno de los procesos de retroalimentación. Esto pues ha tenido la consecuencia en que, digamos aquí en esta gráfica estamos mostrando la cobertura en millones de kilómetros cuadrados del hielo del Ártico para el mes de agosto, que es el mes en que alcanza la menor cobertura, y vemos que desde 1980 hacia el año 2020 existe una tendencia clara de disminución de la cobertura de hielo. Entonces es un efecto que además de afectar la zona del Ártico, algunas especies, incluso algunas muy carismáticas como los osos polares,
pues tiene un efecto de retroalimentación en la modificación del clima en el planeta. Tiene también efectos de gran escala, no solo para la región del polo, sino que, por ejemplo, al disminuir la diferencia de temperaturas entre las zonas polares y las latitudes medias, disminuye la diferencia de temperaturas, se debilita la corriente en chorro o el jet stream y se generan meandros con mayor amplitud. Entonces, en la gráfica de la derecha se ilustra que una condición que se considera estable del vórtice polar, pues este casi no tiene meandros, siempre tiene ciertos meandros que dan origen a los sistemas de alta y baja presión, pero que un jet polar con menor de diferencia de temperatura provoca que estas ondulaciones o meandros que dan lugar a sistemas de alta y de baja presión tengan mayor amplitud, y estos sistemas incluso afectan el territorio nacional, y hemos tenido algunos ejemplos de estos meandros en los años recientes, incluso el año pasado. El año pasado o este año fue cuando tuvimos las heladas en Chihuahua y en Texas, que se congelaron los ductos, y hace unos pocos años uno de estos sistemas provocó vientos muy intensos en la Ciudad de México, seguido de varios días de un sistema de alta presión que estuvo asociado a niveles de contaminación muy altos, contingencia durante varios días, precisamente como efecto de estos grandes sistemas de alta presión. Estos sistemas no siempre llegan hasta la superficie. En general, el jet está en la parte alta de la troposfera, pero sí alcanzan a afectar las condiciones del clima cerca de la superficie. Entonces, como vemos, una condición en el Polo Norte puede afectar incluso el clima en las zonas tropicales donde estamos nosotros. Otro problema es el del permafrost. Bueno, pues es esa región que, aunque en la superficie no siempre está cubierta de hielo, el suelo sí permanece congelado o permanecía congelado a lo largo de todo el año. Si bien el ciclo anual afecta la zona superficial, como vemos aquí, en una época en que no hay cobertura de hielo, en la parte subsuperficial no alcanzaba a descongelarse y mantenía una condición estable. Conforme va aumentando la temperatura del planeta, esta condición ya no ocurre, y durante algunos periodos se descongela esta región, con la terrible consecuencia de que hay una gran cantidad de metano atrapado en esta zona, y recordemos que el metano es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, al descongelarse el permafrost, se libera una gran cantidad de metano que refuerza el efecto invernadero, que aumenta la temperatura y que provoca mayor deshielo del permafrost. Eso es lo que vemos en una foto del lado derecho, y del lado izquierdo vemos las zonas que tienen en morado, que tienen este tipo de condición de permafrost, y vemos que son zonas muy extensas en el norte de Asia y en parte del norte de Canadá y de Alaska, ¿no? Entonces es otra condición. Bueno, la noticia aquí es que algunos estudios, como este que estamos aquí citando, pues han venido refiriendo cuándo se puede alcanzar el tipping point, en el caso del permafrost o en el caso de otros, es decir, cuándo se llega a un punto de no retorno. Y bueno, la mala noticia es que, según este estudio, pues ya ocurrió por ahí de los 60s o 70s, es decir, hace un buen rato que se rebasaron los niveles de cambio climático, bueno, de incremento de la temperatura del planeta, que están afectando el permafrost de tal manera que, aunque se redujeran las emisiones de CO2, ya el proceso de retroalimentación por el metano es en buena medida irreversible, y que se ha rebasado el punto, es decir, mucho antes del 1.5 o del 2.0.
Más o menos señala el estudio que eso ocurrió en el 0.5 grados centígrados que ya rebasamos. Andamos por el 1.1, 1.2. Bueno, un poco la reflexión del caso de México. Veamos qué podemos pensar, pero hay que buscar los umbrales, los tipping points en los ecosistemas mexicanos que aunque no tengan la gran escala que tienen estos que he comentado, sí van afectando los ecosistemas y las condiciones de vida de la población o las condiciones agrícolas, etcétera, en el territorio nacional. Entonces aquí está ilustrada la temperatura promedio de todo el territorio nacional desde 1950 hasta el 2020, con barras rojas, con barra azul la media móvil de 10 años y con una línea negra segmentada la tendencia en este plazo. Claramente hay una tendencia positiva, aunque vemos que hubo un periodo entre 1960 y 1990 en donde incluso la temperatura regionalmente disminuyó. Y también vemos que a partir del 2011 prácticamente hemos tenido los años 2012, 13, los años con mayor temperatura promedio en el territorio nacional en el registro histórico, ¿no? Por otro lado, hicimos el mismo ejercicio para la precipitación y lo que se observa es que la tendencia es prácticamente cero, es decir, no hay estadísticamente, no hay una señal que nos sugiera que la precipitación esté aumentando o esté disminuyendo, pero esto puede cambiar conforme se alcancen ciertos valores umbrales en el cambio a escala de todo el planeta. Entonces, vemos el mismo tipo de información con barras azul claro, las precipitaciones promedio de cada año, con línea azul las promedias móviles de 10 años y con una línea verde la media y con la segmentada negra la tendencia. Entonces, pues, la tendencia es prácticamente cero y no es estadísticamente significativa, aunque en los últimos años hemos tenido precipitaciones por debajo del promedio, pero también las habíamos tenido en los 50 y en otros periodos, ¿no? Si analizamos la sequía, que tiene pues un cálculo un poco más sofisticado, tampoco si bien se ha monitoreado en México desde el 2002, tampoco se observa una tendencia significativa, pero también son temas que hay que ir estudiando con mayor cuidado. En realidad la sequía pues habla de la severidad de la precipitación por regiones y por áreas y no solo de la severidad del déficit de precipitación por regiones y por áreas. Y no solo toma en cuenta el promedio del año, sino toma en cuenta distintas escalas de tiempo. Hay un trabajo de Murray y Tarantolo donde analiza estas tendencias y muestra que es, básicamente en todo el territorio nacional del lado izquierdo hay una tendencia en el aumento de la temperatura con menor incremento en el occidente del país y mayor incremento en el norte y noroeste. Y en precipitación, pues muestra un mapa de parches que nos indica que en algunas regiones ha aumentado la precipitación y en otras ha disminuido. Hay que revisar la significancia de estas señales porque el hecho de que tengamos altas y bajas no necesariamente significa que son tendencias significativas, sino que hay que analizar con mucho cuidado a qué se han debido, ¿no? Aquí me pareció interesante comentarles que en realidad el comportamiento de la temperatura media máxima que vemos abajo a la izquierda y la media mínima diaria para todo el país tiene un comportamiento diferente. Es claro que la temperatura media mínima que vemos de abajo a la derecha, particularmente entre 2013, 2014 a 2020, tuvo un incremento muy importante que no se observó en la temperatura media máxima
es decir, no se modifican de igual manera la mínima y la máxima, y esto tiene que ver con distintos procesos físicos que hay que estudiar, pero principalmente con la precipitación. Es decir, los años en que tenemos mayor precipitación, la temperatura se incrementa menos, los años que tenemos menor precipitación, la temperatura tiene un mayor incremento, ¿no? Aquí vemos las anomalías de la temperatura y las tendencias tanto para la temperatura promedio anual en México como para la temperatura media máxima anual en México y la media mínima. Y aquí es mucho más notorio que el comportamiento de la media de máximas y la media de mínimas es diferente, particularmente durante los últimos años o durante los últimos 7 años, ¿no? También es notable que sobre todo en la temperatura media máxima, tuvimos una disminución en los 60, 70 y que inició su recuperación en los 80 y sustancialmente en los 90, y que es interesante de estudiar qué es lo que causó esta modificación de la temperatura en el país, y que es uno de los temas que en términos generales hay que analizar en el futuro inmediato. Para la precipitación tenemos el siguiente comportamiento. Arriba tenemos la anomalía de la precipitación promedio anual y abajo la de la temperatura máxima. ¿Por qué puse junto la temperatura con la precipitación? Bueno, porque pueden ustedes notar que en la precipitación tuvimos un periodo, digamos, de 1965 a por ahí de 1995, en que tuvimos precipitaciones de largo plazo, o sea, la media móvil estuvo por arriba del promedio. Después tuvimos una disminución más o menos en el año 98, y después un pequeño incremento para pasar finalmente a un decremento de precipitación. Y claramente se puede sacar la correlación entre la media móvil de 10 años de la precipitación y de la temperatura, y puede notarse que cuando hay mayor precipitación, la temperatura disminuye, y cuando hay, digamos, mayor precipitación, la temperatura disminuye, y cuando hay menor precipitación, la temperatura aumenta, ¿no? Entonces, esto es una de las causas de la variabilidad de la temperatura en el territorio nacional, simplemente la cantidad de precipitación. Y lo podemos ver estos días que ha estado lloviendo, pues ha estado haciendo más frío en la Ciudad de México. Bueno, normalmente se dice que lo que ocurra puntualmente no puede extrapolarse, pero bueno. Otra variable que se ha medido y que tiene que hacerse un esfuerzo muy importante en México por monitorear el cambio climático. Muchas veces he visto que hay proyectos, incluso en el CONACYT ahí sacan proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, pero antes que nada hay que documentar y entender cómo está ocurriendo y qué se espera que ocurra con el clima de México. En particular, hicimos un esfuerzo en años recientes para analizar las tendencias del nivel del mar en el país. Salieron resultados muy importantes. No puse la referencia, pero bueno, está publicado en 2010. Es un producto que está en línea, pero en donde se analiza que el incremento en cada región es distinto, y por eso es muy importante medir regionalmente, medir puntualmente y estudiar lo que ocurre en cada zona, para poder evaluar el cambio en la vulnerabilidad y el peligro en cada zona. El esfuerzo que se hizo aquí, bueno, nos ayudó, la mera verdad, nos ayudó muchísimo la maestra Tai en poner densificar la red de bancos de nivel y realizar nivelaciones de primer orden para poder medir con cuidado o con la precisión necesaria el cambio del nivel del mar. Del lado derecho vemos aquí la densificación. Durante 2 años se hizo un esfuerzo muy grande por realizar las nivelaciones de primer orden, densificar la red de bancos de nivel, y esto
es la base para poder ligar las mediciones anteriores al proceso de modernización de la red que se reinició en el año 2007. Después hubo un hueco sin datos y lo que ocurrió antes. Y no solo con poder continuar los estudios de tendencia, sino monitorear la aceleración en el cambio del nivel del mar, que por ejemplo aquí vemos con esta línea verde claro, vemos que es distinta de la línea negra, que es una regresión lineal, esta es una regresión cuadrática, y efectivamente vemos que hay una aceleración. Si bien antes del año 2000 la tendencia era de aproximadamente 2 milímetros, hoy es de más de 3 milímetros por año. Y eso es lo que hay que medir en cada región y en cada variable climática. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de la distribución de frecuencias, más allá de medir el nivel medio, hay que analizar las frecuencias para ver cómo los eventos extremos pueden modificarse en frecuencia. Por ejemplo, aquí vemos en línea punteada el nivel medio del mar en 1953 y cómo cambió hacia el 2015. Es decir, todo este intervalo se da un cambio y entonces en términos lineales, la distribución pues también se ve desplazada y los eventos extremos, que por cierto el mayor extremo está aquí con rojo medido y el menor extremo está aquí con violeta. La nueva red es capaz de medir variaciones mucho más grandes. Antes no existían limitaciones físicas para medir más allá de ciertos valores. Bueno, hay que estudiar los cambios continuos y los umbrales en el clima de México. Y aquí yo les comparto algunas reflexiones que son, por ejemplo, la amenaza a la supervivencia del sistema arrecifal mesoamericano. Y ahí en un artículo que publicamos junto con Mateo Cetal, mostrábamos que en el caso del sistema arrecifal veracruzano hay surgencia durante el verano cuando los otros sistemas arrecifales, el mesoamericano y el de Australia, se ven afectados por los veranos. Entonces que eso es un tema que puede ayudar mucho como una reserva de los arrecifes de coral a nivel mundial. El aumento del nivel del mar y la frecuencia de inundaciones, ahí Obel, la tesis de doctorado de Obel Díaz muestra dos estudios, uno en una zona urbana y otra en una área natural protegida. Son ejemplos de que el fenómeno es no lineal y hay que entender eso que es no lineal, porque algunos estudios solamente lo que hacen es poner una isóbata. Entonces, no es eso suficiente, hay que hacer mucho más, como el ejemplo de estos estudios que están en la tesis de Obel. Se espera que haya mayor temperatura y estratificación en los cuerpos de agua dulce. Ya hemos tenido mortandad de peces masiva. No se ha estudiado exactamente las causas, pero una posible hipótesis es simplemente una falta de oxígeno por un aumento en la estratificación o simplemente que las especies no pueden vivir en ciertos rangos de temperatura. Es decir, se rebasa cierta temperatura y sufren un estrés y finalmente pueden perecer. Una disminución del rango diurno de temperatura, efectivamente la radiación de cuerpo negro que ocurre durante la noche y que provoca que disminuya la temperatura, se ve disminuida por el efecto invernadero. Es un efecto similar a tener una noche nubosa y estadísticamente el rango de temperatura se está cambiando con consecuencias que hay que estudiar, sobre todo en los ecosistemas, ¿no? El aumento de la temperatura, hay un artículo muy importante reciente que sugiere que está provocando un aumento en la evapotranspiración. Entonces, si bien para que haya más evapotranspiración tiene que haber más precipitación, sí implicaría menor retención en tiempo de la humedad por parte de las plantas. Ecosistemas bajo estrés por salir de su rango de temperaturas, precipitación y evapotranspiración, es decir, los ecosistemas, la flora y la fauna, pues se ven afectados porque ya no están en el rango climático para el cual evolucionaron y se adaptaron.
y siendo un cambio tan rápido no les da tiempo de avanzar en la adaptación. También el caso de los cultivos, por salir de su rango, varios cultivos pues ya no tienen el rango de temperatura, precipitación, evaporación, evapotranspiración, etcétera. Mayor demanda de energía por parte de la población para mantener el confort, es decir, 1 grado centígrado provoca un incremento en 1 grado centígrado, puede provocar un incremento muy grande en la demanda de energía de aire acondicionado en las regiones en donde tienen mayores temperaturas en el país. Y ahí hay que comentar también, hay otro artículo, por ahí lo tengo, en el cual se muestra o se discute cómo el ser humano no puede vivir más allá de ciertas condiciones de temperatura y humedad. Entonces, cuando estamos en una condición en que la temperatura es muy alta, el cuerpo lo que hace es bajar su temperatura o mantener su temperatura sudando y con la evaporación, pues logra una pérdida de calor del cuerpo y una disminución de su temperatura, pero cuando la humedad y la temperatura alcanzan ciertos valores, ya este fenómeno físicamente no es posible y entonces las condiciones de vida de las personas y de algunas especies también estaría en riesgo o quedaría totalmente dependiente de el aire acondicionado y por lo tanto de mayor consumo de energía y mayores emisiones. Bueno, pues son algunas de las reflexiones que quería yo compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, déjame ver qué tenemos en el chat. Y ahorita les digo. Una pregunta de Oscar Calderón. Excelente presentación, un gusto escucharlo, doctor Zavala. Pregunta, ¿la acidificación de los océanos es un buen trazador o indicador del cambio climático? Con el incremento de la acidificación de los océanos, hay cambios en sus patrones de circulación oceánica y como consecuencia también patrones de viento. Bueno, sí es una de las medidas del cambio climático, pero debido a la circulación de los océanos se va concentrando en las capas superficiales y va tardando en irse propagando hacia la profundidad. Ahí los mayores efectos son sobre los organismos que tienen estructuras carbonatadas y básicamente y los corales, que digamos tienen estructuras de carbonato de calcio y que al cambiar la acidez del océano, pues ya no pueden mantenerse establemente esas estructuras y pueden provocar mortandad masiva o por lo menos afectar este tipo de comunidades que tienen estos estructuras o exoesqueletos. No modifica en principio no modifica la circulación oceánica, por lo menos no directamente. No veo por qué sería así. Indirectamente, pues al cambiar la turbidez, podría haber algún efecto térmico que a su vez modificara las corrientes regionalmente, pero en términos generales no provoca un cambio en la circulación oceánica. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Eduardo Guevara. Excelente conferencia, doctor. ¿Podría profundizar en los mecanismos a través de los cuales el cambio de uso del suelo contribuye al cambio climático? ¿Es únicamente vía la deforestación? Bueno, sí, desde luego la deforestación es lo más importante, pero digamos hay varios procesos que están asociados al uso del suelo, como por ejemplo la retención de humedad en el suelo, el albedo, que es la reflexión de la energía del sol, la transpiración o la evapotranspiración, que es la humedad que afecta la humedad del aire. Entonces, con esos procesos, bueno, parte de la precipitación también está asociada a la propia evapotranspiración. Por ejemplo, en el Amazonas hay una recirculación
del agua, es decir, no toda la precipitación viene de evaporación del mar, sino parte es evaporación local. Entonces, al cambiar los bosques, se cambian todos los procesos de evapotranspiración, se cambia el albedo, se cambian la retención de vapor de agua, y esto a su vez provoca cambios en los gradientes de presión y en los patrones de circulación. También el hecho de los cultivos, pues ya las áreas cultivadas pues tienen una extensión muy grande y han cambiado el uso natural del suelo. El otro día veía yo una imagen de satélite del NDVI para el mes de mayo, en donde veníamos de un proceso, de un periodo de precipitación por debajo del promedio en el país, en México, y me llamó mucho la atención ver algunas zonas que se notan en la imagen de satélite, en donde no se tenía una, vamos a decir, una situación del índice del NDVI, de salud de la vegetación negativa, sino muy positiva. Y le preguntaba yo al compañero a qué se debía, y me explicaba que son zonas de riego. Entonces son tan extensas las zonas de riego que incluso modifican el clima local o las zonas de cultivo en general. Entonces la respuesta es principalmente la deforestación, no solo de bosques, sino también de selvas, pero sí otros, bueno, las zonas urbanas, por supuesto, que cambian el clima, que ya va siendo un porcentaje creciente e importante, y localmente es muy importante, ¿no? Tenemos otra pregunta de Olivia Tavares. Muchas gracias, doctor. Además de acciones individuales para mitigar el cambio climático, ¿qué podemos hacer colectivamente para retrasar los tipping points? Muy buena pregunta. Ahí hay una discusión muy profunda que hay que dar, y yo creo que está muy sesgada, que es, yo creo que tenemos que, yo sé que es un tema muy polémico, pero tenemos que cambiar no solo el tipo de energía que utilizamos, sino cómo utilizamos la energía y cuánta energía utilizamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los gastos de energía más importantes es en el transporte. Entonces, hay quien dice hay que tener autos eléctricos, cuando en realidad eso afecta otros recursos del planeta, y lo que hay que hacer es disminuir la energía que gastamos en transporte por persona, y esto se logra con transporte colectivo. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo, pugnar por modelos de desarrollo mucho más sustentables, globales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el transporte tiene que ser transporte colectivo, transporte de tipo de ferrocarril, y después ir pensando y desarrollando tecnologías menos demandantes. Por ejemplo, hay ciertos sistemas de cultivo que requieren una gran cantidad de energía para bombear agua. Hay ciertos procesos de enfriamiento o de desarrollo para mantener el confort, que puede cambiarse con otro tipo de políticas, ¿no? Entonces yo creo que hay que pugnar por políticas que disminuyan el consumo de energía per cápita, que sea mucho más eficiente. Eso yo creo que es muy importante. Y yo creo que es mucho más importante eso que incluso los esfuerzos individuales, que sí son muy valiosos, pero que tienen menor impacto. Sí. Amalia Paredes, gracias, doctor. Políticas urgentes para bajar la temperatura en México. En México. Bueno, yo creo que México tiene un problema de deforestación muy grande. Entonces, veía yo, por ejemplo, que en el sureste se ha hecho una gran campaña en contra del Tren Maya, y luego resulta que
las áreas deforestadas en la construcción del Tren Maya son por lo menos un orden de magnitud menor que lo que han deforestado en el mismo periodo, en estos 2 o 3 años. Algunos sectores, principalmente menonitas, que están llegando al estado de Campeche, con métodos de producción, estos quesos menonitas y estos métodos de producción que utilizan son muy agresivos para el medio ambiente. Entonces eso pues es algo que también tenemos que cuantificar y despolitizar, hacerlo un poco más técnico. Ponciano Huerta, interesante tema, me llama la atención las situaciones de cambio en condiciones sin retorno. ¿En México, a nivel regional o local, se han reconocido estas situaciones? Pues parte de mi plática era simplemente llamar la atención que tenemos que estudiarlas e identificarlas. Desgraciadamente casi no se han hecho estudios de caso, ¿no? Entiendo que hay algunos estudios con el café y con algunos cultivos en algunas regiones, pero en términos generales no hay un estudio importante. Por ejemplo, los movimientos de la tectónica de placas, millones de años o miles de años en diferentes para después pasar a otras condiciones. Ha sido por causas naturales, por ejemplo, $4.500 millones de años. También ha ido evolucionando su atmósfera, su océano, sus continentes, y ha pasado Digo, dado tu experiencia de ser el jefe del Servicio Meteorológico Nacional y todo esto, yo te quisiera preguntar, porque yo tengo la teoría de que pues tenemos ya un, digamos, déficit de adaptación para el clima actual. O sea, ahorita no estamos preparados y digo, yo creo que ahí en el meteorológico tú estuviste en una posición privilegiada para tener una muy buena idea de, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay un evento extremo, qué es lo que pasa cuando hay un huracán, ¿no? Entonces, estamos, digamos, relativamente bien adaptados al clima actual. Y en ese sentido también, ¿qué crees tú que sea lo más, de las cosas más importantes que se puede hacer, digamos, a nivel país, a nivel del gobierno y esto para estimular que estemos mejor preparados para lo que viene, lo que ya sabemos que viene, que no va a ser fácil en el futuro con cambio climático? Bueno, que estemos bien adaptados para el clima actual, pues es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que hay cosas que no son muy conocidas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil es un sistema compuesto por una institución que coordina a distintas áreas del gobierno muy bien organizada. Realmente es impresionante lo bien organizado, y a pesar de que son pocas personas, son personas con muchos años, décadas algunos, con mucha experiencia, y tienen muy bien establecidos los protocolos de respuesta. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos impactos como de 8 ciclones, nada despreciables, y eso hubiera pasado en los 80s o los 90s, hubieran sido de cientos de fallecimientos, etcétera. Entonces, por un lado, sí tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil que coordina y que atiende, ¿no? Desde luego nace después del sismo de 85, pero es una institución consolidada, pero hay que mantenerla y hay que cuidarla, ¿no? Ahora, eso en eventos extremos. Ahora, en términos de la planeación de mediano plazo, ya es mucho más complicada la situación, y yo creo que más débil. Entonces, por ejemplo, yo creo que de lo que me tocó vivir, hay una demanda enorme por tener pronóstico climático más allá de 15 días. De 15 días
nosotros lo separábamos de 15 días a 30 días. Hay razones para eso. Luego la intraestacional de un mes, estacional hasta 3 meses y la de todo el año, pues digamos toda la temporada de lluvias. Esa información se proporciona, pero con una incertidumbre muy grande y hay una necesidad enorme de tener menor incertidumbre, mayor precisión en ese tipo de información. Y más allá también entender y difundir muchas cosas que se conocen. Yo he mencionado varias veces que pues no se necesita hacer tanta investigación nueva, sino sobre todo aplicar el conocimiento que ya existe, que ya está ahí generado dentro y fuera del país, sobre todo fuera del país. Si ustedes quieran, muchas tecnologías, hay mucho conocimiento y se sabe qué hacer. Yo, por ejemplo, en el servicio, pues lo que hice principalmente es, no fue rocket science, sino simplemente tratar de implementar una serie de protocolos que existen en otros lugares del mundo, de metodologías que existen, de conocimientos que uno tiene y de aplicarlos para, eso sí, entender mejor las características del territorio nacional. Pero los retos son enormes. Yo creo que esto que les digo como 1.5 o 2.0, ¿qué significa para México? ¿No? Y qué es el cambio climático y qué es variabilidad del clima, ¿no? Si, hay una gráfica que no puse, se me pasó ponerla, pero es comparar la tendencia de todo el planeta con la de México en temperatura. Entonces se las describo. Lo que se observa en todo el planeta es que en el periodo 1950-2020 la temperatura ha ido aumentando con una cierta variación, pero en el caso de México vemos un periodo en que disminuyó, luego aumentó, luego disminuyó y ahorita está aumentando. Es decir, hay oscilaciones multidecadales en México que no se observan a escala de todo el planeta. Entonces hay que entender esas diferencias. Si bien la tendencia del país va de acuerdo con la tendencia del planeta, tiene oscilaciones multianuales que no se observan y que sirven mucho para planificar las actividades en el país. Una cosa que quiero subrayar es la necesidad de monitorear las variables del clima en México y en el sentido amplio, si todo, no solo la temperatura, sino por supuesto la precipitación, la temperatura del suelo, la humedad relativa, el nivel del mar, los vientos, las granizadas, las corrientes, todo ello para conformar un conocimiento del clima en México, de su variabilidad y diría Francisco, o dirías tú, poder atribuir qué se debe a la variabilidad natural y qué se debe al cambio climático. Ese es el gran reto, pero antes que nada hay que monitorear el clima en México. Si no, no vamos a saber a qué nos vamos a adaptar ni qué vamos a mitigar. Muchas gracias, Jorge. Tenemos dos preguntas más. Amalia Paredes, en Tlaxcala tenemos un grave problema en la Malitzi. Incendios y la plaga del escarabajo descortezador. No hay políticas claras al respecto por parte de las instituciones. Las comunidades están organizando con la academia. Te paso también la otra. Teresa Guadalupe de León. Si aún se puede preguntar, sí. Gracias por la charla, doctor Zavala. Entonces comentaba que necesitamos medir regionalmente qué pasa en cada zona para saber cuál es el estado del riesgo y evitar el aumento de la vulnerabilidad. ¿Podría profundizar en eso? Es decir, ¿qué tipo de investigación deberíamos realizar o qué información debemos recabar? Muy importante, sí. Cuando comento eso me refiero, uno tiene que identificar las vulnerabilidades y las características de cada región. Es decir, por ejemplo, para la Ciudad de México, pues no va a ser afectada por inundaciones debido a marea de tormenta, vamos a decir, porque no está en la costa. Y entonces cada región tiene su propia problemática. Por ejemplo, en alguna región que depende de un cuerpo de agua dulce, pues hay que estudiar ese cuerpo de agua dulce, digamos una laguna o una presa, cómo se está su ciclo anual de estratificación,
de oxigenación, las tendencias que esto observa, las pesquerías que estuvieran asociadas a ese cuerpo de agua, o por ejemplo, si es una zona que cultiva determinada especie de maíz, cuáles son los rangos en que de temperatura, de precipitación, de humedad relativa en que se desempeña bien ese tipo de maíz, o si está cerca de una zona de un bosque tropical, bueno, cuáles son las especies de flora, en qué rango, igual en qué rangos de temperatura, en qué rangos de humedad, qué variabilidad estacional requieren, cómo se está modificando, si hay especies de fauna, bueno, lo mismo que qué tipo de afectaciones tiene, el incremento de 1 grado en la temperatura, qué tanto estrés le puede provocar a un mamífero o a alguna especie, si se pueden disparar o no determinados insectos. Yo sé que esto es muy complicado, pero hay que hacerlo. En cada región tenemos que identificar sus características, sus vulnerabilidades, su peligro, primero estudiar para poder identificarlos y después para poder mitigar y tomar medidas adecuadas, ¿no? De mitigación y de adaptación. Digamos que esos escenarios que se construyen y hemos visto que nos dicen, pues miren, la temperatura se espera que aumente 0.7 grados, son muy incompletos para lo que realmente necesitamos. Claro. Pues, pues muchísimas gracias, Jorge. Fue una plática súper interesante. Y bueno, pues también nos vemos el próximo jueves, que vamos a tener el conversatorio con todos los participantes de este módulo del ciclo de conferencias. Y para eso tengo 3 cosas que quisiera anunciar. Bueno, primero que la próxima sesión va a ser por la doctora Margarita Caballero Miranda. Nos va a hablar del cambio climático en el centro de México desde el último máximo glaciar. Y justo después de esto, de que ella termine su presentación, vamos a tener el conversatorio final de este módulo. Va a estar ahí el doctor Carlos Gay, va a estar el maestro Octavio Gómez Ramos, va a estar Jorge Zavala y va a estar Margarita Caballero y yo también. Ese es uno, por favor no se lo pierdan, creo que va a estar muy, muy interesante. Tenemos otro que es una invitación para que vayan y además para que si quieren se apunten. Estamos inaugurando en el PINC una cosa que le llamamos Espacio Académico Interactivo del PINC. Es para estudiantes de posgrado que vayan y platiquen de lo que están haciendo, de las dudas que tengan sobre desde metodológicas o lo que sea, y que todos ayudemos a construir y ayudemos a intercambiar ideas con los estudiantes de posgrado. La primera sesión va a ser el 29 de junio de las 12 a las 14 horas y va a estar Teresa Guadalupe de León, quien acaba de hacer la última pregunta al doctor Zavala, y también va a estar Gema Abisaí Aro, que bueno, están trabajando temas muy distintos, pero complementarios todo en cambio climático. Tere nos va a platicar de anticipar el cambio en el clima, geografías de la producción del conocimiento, y Gema nos va a hablar sobre el análisis de procesos de decisión de agricultores de pequeña escala ante presiones socioecológicas, punto de partida para posibles vías de adaptación al cambio climático. Entonces, no se lo pierdan, también va a estar muy bien. Ojalá tengamos más participación de alumnos y de la comunidad en general que esté interesada para ayudar a construir este espacio de intercambio de ideas. Y finalmente, les quiero recordar que estamos con el primer premio a la investigación en cambio climático del PINC, de la UNAM, en el cual en la modalidad de artículos de investigación es para académicos de la UNAM. Si ustedes quieren someter un artículo a esta convocatoria, va a estar abierto, empezó el 11 de junio y va a estar abierto hasta el 9 de julio. Y pues bueno, ya ahí Darío les está poniendo las ligas. Y pues no me queda más que agradecerles muchísimo a todos y nos vemos el próximo jueves.
Hasta luego.